En esta sección acerca del oído, estudiaremos principalmente el oído externo y la membrana timpánica, después el oído medio y los huesecillos del oído. Por último, estudiaremos el oído interno y los órganos sensoriales para el equilibrio y la audición. El oído externo está compuesto por la oreja, que se proyecta desde el lado de la cabeza, y el conducto auditivo externo, que conduce el sonido hacia la membrana timpánica. Observaremos primero la oreja. El borde externo plegado es el hélix. Este desciende en forma de espiral hacia el interior del suelo de la concavidad central, la concha. El borde de la concha se define por este borde curvado, el antihélix. Dos proyecciones, el trago y el antitrago, esconden parcialmente la entrada al conducto auditivo externo. La forma de los 3/4 superiores del pabellón está determinada por el cartílago que forma su estructura. Dividimos ahora la oreja a través de esta línea para poder observar el cartílago. Aquí puede observarse el borde cortado del cartílago de la oreja. Es muy elástico. La base de la oreja está unida fuertemente al cartílago por delante y menos vigorosamente por detrás. La parte más inferior del cartílago, el lóbulo, no tiene cartílago. Para observar el conducto auditivo externo, se retiran la oreja y la piel que la rodea. El conducto auditivo externo está recubierto de piel. No es recto, se curva ligeramente hacia arriba y luego ligeramente hacia atrás. El conducto auditivo externo finaliza medialmente en la membrana timpánica o tímpano. Lo que observamos aquí forma parte de la membrana timpánica. La estudiaremos de forma completa en un momento. La parte externa del conducto está sostenida por un tubo parcial de cartílago. Aquí se muestra el borde del cartílago cortado, que es continuo con el cartílago de la oreja. Para observarlo mejor, se retira el tejido blando que lo rodea. Aquí se muestra el cartílago del conducto auditivo externo, el cual se extiende mucho más hacia abajo que hacia arriba. Para identificar bien la localización, observaremos la misma área en un cráneo seco. Aquí se encuentra la abertura ósea del conducto auditivo externo. El cartílago del conducto auditivo externo se inserta al hueso en este punto. Aquí se localiza el comienzo del arco cigomático. En este punto, justo por debajo, se encuentra la articulación temporomandibular. El cóndilo y el cuello se sitúan justo al frente del conducto auditivo externo. Retomando la disección, aquí se encuentra la cápsula de la articulación temporomandibular. Es fácil sentir el movimiento del cóndilo poniendo un dedo en el conducto externo. Retiremos ahora la mandíbula, de modo que podamos observar el conducto auditivo externo por delante. El cartílago del meato auditivo externo se une al hueso aquí. Se retira ahora el cartílago para observar la parte ósea del conducto auditivo externo. Esto nos aproxima más a la membrana timpánica que se encuentra aquí. Para observarla completamente, se retira esta porción del hueso. Aquí puede observarse la membrana timpánica o tímpano. Establece una separación entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica del oído medio. La membrana timpánica es tan delgada que es parcialmente transparente. Esta pequeña parte superior de la membrana timpánica, la porción flácida, es débil. Esta parte mucho mayor, la porción tensa, es firme. La porción tensa de la membrana timpánica tiene la forma de un cono poco profundo. Está retraído hacia adentro por su inserción al manubrio del martillo, que se muestra justo aquí. El vértice del cono, donde se inserta el vértice del martillo, se denomina ombligo de la membrana timpánica. La membrana timpánica mira hacia abajo y hacia el frente. Esta es una vista lateral real. Cuando se observa desde el lado, la membrana está inclinada en este plano. Cuando recibe las ondas de sonido, la porción tensa de la membrana timpánica vibra.
Su vibración es transmitida hacia el martillo. La membrana timpánica está formada en su parte exterior por una capa de piel y en su parte interior por una capa de membrana mucosa. Se forma consecutiva sobre una capa de fibras de soporte. Las fibras de soporte dentro de la membrana timpánica se insertan alrededor de la circunferencia, excepto entre estos dos puntos, al denominado anillo fibrocartilaginoso. Este se acomoda en una ranura dentro del hueso. Para una observación más allá de la membrana timpánica, se retira esta parte del hueso y se deja intacto el anillo fibrocartilaginoso. Esto nos conduce a la parte inferior del oído medio. La observaremos con más detalle dividiendo la membrana timpánica a lo largo de esta línea y retirándola. Aquí se encuentra el manubrio del martillo, que está unido a la membrana timpánica. Más abajo, en este punto, puede observarse mejor la delgadez de la membrana. Eliminemos ahora el resto de la membrana timpánica. Aquí puede observarse la parte inferior del oído medio o cavidad timpánica. Como veremos, se extiende más por aquí detrás y por aquí arriba. Aquí se encuentra el mango del martillo. Es la primera vez que identificamos los huesecillos yunque y estribo. Los observaremos con más detalle más adelante. Aquí adelante se encuentra el orificio de la tuba auditiva o tuba faringotimpánica, que conecta la cavidad timpánica con la nasofaringe. Pronto analizaremos la tuba auditiva y luego retomaremos la cavidad timpánica, pero primero observemos un modelo de huesos secos para identificar lo analizado y lo que analizaremos. Tras retirar la mandíbula de la imagen, hemos estado observando hacia arriba la porción petrosa del hueso temporal. Para observar la membrana timpánica, se retira esta parte del hueso. Aquí se encuentra el conducto óseo externo. Aquí se localiza la ranura para el anillo fibrocartilaginoso. Para observar el interior de la cavidad timpánica, se han retirado más huesos en este punto. Aquí se muestra la parte inferior de la cavidad timpánica con los 3 huesecillos eliminados. Hasta ahora hemos alcanzado este punto. La tuba auditiva, hacia donde nos dirigimos, comienza en este orificio en la parte frontal del oído medio. Discurre hacia adelante y medialmente en un estrecho túnel en el hueso. El túnel es bastante corto. Comienza aquí y termina aquí. Solo el tercio lateral de la tuba auditiva discurre a través del hueso. Sus 2 tercios mediales pasan a través de un tubo parcial de cartílago que está representado por este material añadido. El cartílago de la tuba auditiva está unido a la base del cráneo. Su extremo medial se extiende hasta por debajo de la mucosa de la nasofaringe. Para ver la tuba auditiva de forma aislada, analicemos de nuevo un modelo disecado. En esta disección profunda de la región infratemporal se han retirado el arco cigomático, la mandíbula y todos los músculos de la masticación. Se han expuesto el conducto auditivo externo y el oído medio, como en la disección anterior. Aquí se muestra la lámina lateral de la pterigoides. La nasofaringe se localiza aquí. Este es el constrictor superior de la faringe con su borde superior aquí. La tuba auditiva se encuentra aquí arriba. Está oculta entre estos 2 pequeños músculos. Este es el músculo elevador del velo del paladar, descendiendo por encima del borde libre del constrictor superior. Este es el tensor del velo del paladar, que discurre hacia abajo y hacia adelante para voltear el gancho de la lámina espiral. Para ver la tuba auditiva, se retira el tensor del velo del paladar y la lámina lateral de la pterigoides. Aquí se muestra el cartílago de la tuba auditiva. En este punto por debajo del mismo se encuentra la tuba propiamente dicha. Para observar el conducto auditivo hasta llegar al oído medio, abrimos a lo largo de esta línea y se retira esta parte del hueso. Esta es la parte ósea de la tuba auditiva, conectándose con el oído medio. Esta es su parte cartilaginosa.
La parte más estrecha de la tuba se encuentra aquí, donde emerge desde el hueso. La tuba auditiva entra en la nasofaringe en este punto. Ya observamos su origen desde la parte interna de la nasofaringe en el volumen 4. Aquí se encuentra la nasofaringe. Y aquí la parte posterior de la cavidad nasal. Aquí se encuentra el paladar blando. Y aquí se localiza el orificio de la tuba auditiva. La tuba auditiva, también denominada tuba faringotimpánica, suele estar cerrada. Se abre momentáneamente cuando tragamos o bostezamos por la acción de los músculos tensor y elevador del velo del paladar. La apertura ocasional de la tuba auditiva iguala la presión del aire en ambos lados de la membrana timpánica. Una vez observada la tuba auditiva, regresemos a la observación del oído medio. En ella analizaremos los 3 huesecillos del oído, que conducen las vibraciones sonoras de la membrana timpánica al oído interno. Hasta ahora solo hemos realizado una introducción de esta parte inferior del oído medio o cavidad timpánica. Para la observación de la totalidad de la cavidad timpánica se retira el hueso que se encuentra por encima y por detrás del conducto auditivo externo. Ahora bien, si se observa hacia arriba desde la parte inferior, es posible visualizar por completo el oído medio. Con los huesecillos del oído en su lugar, el panorama es bastante complicado. Se eliminan por ahora, junto con el hueso, aquí y aquí, para una vista clara de la pared medial del oído medio. Estas 2 aberturas en la pared medial conducen al vestíbulo del oído interno. La ventana vestibular, ocupada por el estribo, conduce directamente al vestíbulo del oído interno. La ventana coclear o redonda que se encuentra oculta aquí está cerrada por una membrana inactiva que se encuentra frente a la escala timpánica de la cóclea. Este abultamiento, el promontorio, está formado por la espiral basal de la cóclea. El nervio facial discurre por aquí en el conducto facial, justo por debajo de la superficie ósea. Por delante, como ya hemos observado, el oído medio se continúa con la tuba auditiva. Por aquí detrás se continúa con una agrupación de espacios llenos de aire, las celdillas mastoideas, que veremos en un modelo seco. Aquí se encuentra el oído medio. En este cráneo se ha realizado una abertura en la parte superior del proceso mastoides para exponer las celdillas mastoideas, que se muestran aquí. El oído medio se localiza por aquí. Las celdillas mastoideas no se dirigen a ninguna parte, en conjunto constituyen un callejón sin salida. Traigamos de nuevo a escena los huesecillos del oído, el estribo, el yunque y el martillo. Comencemos con el estribo, el hueso más pequeño del cuerpo. El estribo posee una cabeza que se articula con el yunque. Constituye un arco que se forma por la rama posterior y la rama anterior, y una base oval que encaja en la ventana vestibular. Aquí se muestra la ventana vestibular. Se añade el estribo a la imagen. El borde de la base está unido a la parte interior de la ventana por una membrana que le permite moverse. El movimiento del estribo produce vibraciones de sonido en la perilinfa del oído interno. El diminuto tendón del músculo estapedio se fija a la cabeza del estribo por detrás. Aquí se muestra el tendón del estapedio. Su vientre muscular está encerrado en hueso en este punto. El estapedio inclina el estribo hacia atrás. La cabeza del estribo se articula con el yunque, que se añade a la imagen. Y se muestra aquí. El yunque mueve el estribo y este, a su vez, es movido por el martillo. El yunque posee un cuerpo, una rama corta y una rama larga. La rama larga se curva medialmente y termina en el proceso lenticular, que se articula con el estribo. La rama corta mira hacia atrás. La punta de la rama corta está anclada a la pared posterior de la cavidad timpánica aquí por medio del ligamento posterior del yunque.
Por delante del cuerpo del yunque hay una superficie articular en forma de silla, en la que el yunque se articula con el martillo. Aquí se muestra la superficie articular. Se añade el martillo a la imagen, junto con los ligamentos que lo sostienen en su lugar y los huesos donde se anclan los ligamentos. Ya sabemos que esta parte del martillo que cuelga hacia abajo, el manubrio o mango, está incluido en la membrana timpánica. En el hueso seco, este es el manubrio. Y esta es la cabeza del martillo, la cual, mirando hacia atrás, se articula con el yunque. El martillo está suspendido por dos ligamentos que se insertan aquí detrás y aquí delante. Este es el ligamento anterior, y este, el posterior. Ambos ligamentos se alinean el uno con el otro. El martillo realiza un movimiento de rotación de unos pocos grados, en torno a un eje de rotación que está en línea con los ligamentos anterior y posterior. La articulación entre el martillo y el yunque ofrece muy poco movimiento. Ambos huesos se mueven juntos. El movimiento del proceso lenticular provoca un movimiento de inclinación del estribo. El movimiento del estribo está restringido por la acción del músculo estapedio. De forma similar, el movimiento del martillo está restringido por un segundo pequeño músculo, el tensor del tímpano. Aquí se muestra el tendón de dicho músculo. El músculo tensor del tímpano está encerrado en un túnel óseo aquí arriba, situado paralelo a la tuba auditiva. Su tendón realiza una curva cuando emerge del túnel óseo. El tensor del tímpano tira medialmente el manubrio y la membrana timpánica. Los músculos estapedio y tensor del tímpano actúan en respuesta a ruidos fuertes. Su acción ayuda a proteger el oído interno de daños por ruido intenso. Por último, se añade a la imagen del oído medio un nervio muy inusual, la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, una rama del nervio facial, emerge de la parte de atrás del hueso aquí, discurre entre el martillo y el yunque y emerge del oído medio aquí arriba, en su camino para unirse al nervio lingual. Como ya observamos en una sección anterior, la cuerda del tímpano transmite el sentido del gusto a gran parte de la lengua. Revisemos ahora lo que hemos observado sobre las estructuras del oído externo y medio. Aquí se encuentran la oreja, el conducto auditivo externo, la hélice, el antihélix, el trago, el antitrago y la concha. Aquí se localizan el cartílago de la oreja y el cartílago del conducto auditivo. Aquí pueden observarse la membrana timpánica, sus porciones flácida y tensa, el ombligo de la membrana timpánica y el anillo fibrocartilaginoso. Aquí se encuentran la cavidad timpánica, la ventana vestibular, la ventana coclear o redonda y el orificio de la tuba auditiva. Aquí se muestran el martillo, el yunque y el estribo. Aquí se localizan el tendón del estapedio y del tensor del tímpano. Por último, aquí se encuentra la tuba auditiva. Las partes que componen el laberinto membranoso son los tres conductos semicirculares óseos, cada uno con un órgano sensorial para el movimiento de rotación. El laberinto coclear, con el órgano sensorial para las vibraciones de sonido, y en el vestíbulo, el utrículo y el sáculo, con sus dos órganos sensoriales para el movimiento lineal. El utrículo y el sáculo se conectan al pequeño conducto endolinfático, que se expande hacia una estructura que no se muestra aquí, el saco endolinfático. El laberinto membranoso está limitado por una membrana continua,
la cual forma una barrera esencial entre el fluido que se encuentra en su exterior, la perilinfa, y el muy diferente líquido que se encuentra en su interior, la endolinfa. En una sección transversal de este conducto semicircular, esta es la pared ósea del conducto semicircular, que forma parte del laberinto óseo. Esta es la pared membranosa del conducto semicircular, que forma parte del laberinto membranoso. El fluido contenido en la membrana es la endolinfa, mientras el fluido externo es la perilinfa. La diferencia entre los dos fluidos es esencial para la función de los órganos sensoriales del oído y el equilibrio. Para observar el interior del vestíbulo, se realiza una abertura en el hueso que rodea el vestíbulo y los conductos semicirculares. Aquí puede observarse el vestíbulo. Aquí también se han expuesto los extremos amplios de las ampollas de los conductos semicirculares lateral y superior, entrando unidos en el vestíbulo. Detrás observamos hacia abajo al interior del extremo de la ampolla del conducto semicircular posterior. Aquí se muestra. Por encima del mismo se encuentran dos aberturas para los extremos no ampulares de los tres conductos, una para el conducto lateral, y junto a esta, otra para los conductos superior y posterior, que se unen aquí antes de su entrada al vestíbulo. Si se elimina más parte del hueso en este punto más inferior, por debajo de donde estaba la ventana oval, puede observarse el inicio de la cóclea, que discurre hacia adelante y hacia adentro desde la parte más inferior del vestíbulo. Esta pálida estructura, que estudiaremos después, forma parte de la lámina espiral ósea. Aquí, justo por debajo de la base de la cóclea, se encuentra la ventana coclear o redonda que mira hacia el oído medio. Regresemos a la ventana oval. Para examinar su interior, se retira el hueso hasta aquí, a fin de hacer una abertura en la parte superior del vestíbulo aquí. Aquí se muestra la ventana oval desde afuera. Y aquí desde dentro. En una muestra de hueso seco, la ventana oval es solo una ventana abierta. En el cuerpo vivo encierra la base del estribo. El ligamento anular del estribo, un anillo de tejido fibroso, une el estribo con el borde de la ventana oval, dándole un pequeño rango de movimiento. Las vibraciones de la membrana timpánica se transmiten por el martillo y el yunque al estribo. Para observar la base del estribo desde el otro lado, de nuevo se ha realizado una abertura en la parte superior del vestíbulo, de modo que pueda visualizarse su interior desde arriba. Aquí se muestra la base del estribo. Los movimientos del estribo, que en realidad son mucho más pequeños que lo que se muestra aquí, son producidos por vibraciones de sonido y son transmitidos hacia la cóclea. Las estructuras esenciales de la cóclea comienzan justo por debajo de la ventana oval, en el suelo del vestíbulo. Aquí puede observarse el inicio de dos de esas estructuras que estudiaremos después: la lámina espiral ósea y la membrana basilar. Las partes principales del laberinto membranoso que se encuentran dentro del vestíbulo son el utrículo y el sáculo, cada una de las cuales contiene un órgano sensorial o mácula que responde al movimiento lineal. Debajo, en el suelo del vestíbulo, se encuentra la primera parte del conducto coclear. También, contenidos dentro del vestíbulo, se hallan los pequeños conductos que conectan estos componentes: el conducto endolinfático, con sus ramificaciones al utrículo y al sáculo, y el conducto reuniens, que conecta el sáculo al conducto coclear. La mayor parte de estas estructuras puede visualizarse en esta disección en una vista anterolateral. Este es el vestíbulo. La ventana oval se encontraba aquí. Entrando aquí arriba al vestíbulo pueden observarse los conductos semicirculares anterior y lateral. Aquí se encuentra el inicio de la abertura de la cóclea en el suelo del vestíbulo.
Aquí se muestra la parte superior del utrículo. Contenida dentro de este órgano sensorial se encuentra la mácula del utrículo, que es uno de los dos otolitos. Si se hace una abertura en el utrículo en este punto, puede observarse la capa blanca de cristales, los otolitos, cuyo peso e inercia proporcionan el estímulo para la respuesta a un movimiento lineal. El utrículo es también una cámara de recolección donde se abren los tres conductos semicirculares. Sus extremos ampulares se abren en el utrículo en este punto. Los extremos no ampulares de los conductos superior y posterior finalizan aquí, después de haberse unido para formar la rama ósea común. Aquí se localiza la parte inferior del utrículo. El extremo ampular del conducto semicircular posterior se abre dentro del mismo, aquí. Las otras aberturas no están aquí. Este es el sáculo. Su pared es tan delgada que es muy difícil de ver. El sáculo tiene forma de lágrima doblada, apoyada contra la pared medial del vestíbulo. El otolito o mácula del sáculo no se ve aquí, cerca de la pared ósea. En el suelo del vestíbulo, el sáculo se estrecha hacia abajo en un conducto angosto, el conducto Reunions, que conecta el sáculo con la entrada del conducto coclear. Los tres conductos semicirculares óseos y los conductos membranosos que encierran son perpendiculares entre sí. Constituyen los conductos superior, lateral y posterior. Los conductos laterales de los lados izquierdo y derecho están ubicados en casi el mismo plano, y sus dos ampollas óseas funcionan en conjunto en respuesta al movimiento de rotación en ese plano. Por lo tanto, es fácil ver que cada conducto superior se encuentra en el mismo plano que el conducto posterior opuesto. Sus dos pares de ampollas funcionan conjuntamente en respuesta al movimiento de rotación en sus respectivos planos. Aquí, después de esculpir el hueso alrededor de los conductos semicirculares, se ha abierto cada conducto para poder visualizar los conductos semicirculares. La disección se ha realizado bajo el agua, como se muestra aquí, a fin de preservar la arquitectura de estas delicadas estructuras. Ahora estamos observando desde un punto de vista anterolateral. Aquí se encuentra el conducto semicircular anterior y aquí se encuentra el lateral. Sus dos ampollas convergen para entrar juntas en el utrículo. El conducto semicircular lateral se curva, perdiéndose de vista. Lo veremos de nuevo en un momento. Situándonos en una vista posteromedial, aquí se localiza el conducto superior, que se continúa hacia atrás y hacia abajo. Aquí se muestra el conducto posterior, uniéndose con el conducto anterior para formar la rama membranosa común. Aquí puede observarse de nuevo el conducto lateral. El conducto lateral y el conducto común entran unidos en la parte inferior del utrículo. El conducto posterior penetra en el utrículo aquí. Cada conducto semicircular abarca aproximadamente un tercio del diámetro de su conducto óseo, excepto en la ampolla, donde se ensancha para llenar el conducto. Para observar el interior de la ampolla, se retira esta parte de su pared. Esta cresta circular en la pared de la ampolla es la cresta ampular. Se observa más fácilmente en otra ampolla que se ha abierto aquí para que podamos observarla desde este extremo. Aquí puede observarse la abertura realizada. Esta es la cresta ampular. Esta se encuentra cubierta por una capa de células ciliadas que inician la información sensorial para el movimiento de rotación. Las células ciliadas responden al estímulo gracias a una estructura que no puede ser vista en un modelo preservado, la cúpula. Aquí se localiza la cresta ampular con su capa de células ciliadas. Esta es la cúpula. Es un suave disco de material no celular que forma un tabique flexible a través de la ampolla. Las células ciliadas están incrustadas en su base.
Cuando la cabeza gira en el plano del conducto, la inercia de fluido dobla ligeramente la cúpula, en una dirección opuesta al movimiento de rotación. Discurriendo a través de un túnel denominado conducto coclear, las estructuras que forman la cóclea están completamente encerradas dentro de la porción petrosa del hueso temporal. En una vista desde arriba, el eje de la espiral es perpendicular al eje largo de la porción petrosa del hueso temporal. En una vista casi horizontal, sin embargo, es común describir la cóclea como si estuviera en posición vertical, con el vértice en la parte superior. En esta disección se ha eliminado todo el hueso que rodea el conducto coclear, a excepción de una concha delgada, para observarla de forma general. El conducto coclear comienza en el suelo del vestíbulo. Inicialmente discurre hacia abajo y hacia nosotros, como se observa en esta vista anterolateral. A continuación realiza 2 3/4 de vuelta en espiral para terminar cerrado en el vértice aquí. Después retomaremos este punto de vista anterolateral, pero para una primera observación al interior del conducto coclear emplearemos una muestra de hueso seco que se ha dividido en el plano horizontal, el cual observaremos desde arriba hacia abajo. Lo observaremos de modo que la cóclea mire hacia arriba. El conducto coclear gira en torno a un núcleo óseo hueco, el modiolo. Asimismo, girando en torno al modiolo se encuentran dos estructuras óseas, el tabique interescalar, que separa los giros adyacentes del conducto coclear, y este saliente, la lámina espiral, que soporta la membrana basilar. En el vértice, el conducto coclear termina en una pequeña bóveda, la cúpula. Debajo de la misma, como veremos después, las dos espirales óseas finalizan de formas interesantes. A lo largo de casi toda su longitud, dos membranas dividen la cóclea en 3 compartimentos. Esta es la membrana basilar, de suma importancia y que alberga el órgano de la audición. Esta delgada membrana es la membrana vestibular. Estas son las mismas estructuras mencionadas en un corte histológico transverso. Aquí se encuentra la membrana basilar y aquí la membrana vestibular. Ambas membranas encierran el conducto coclear, que contiene endolinfa. Lo separan de la rampa vestibular arriba y de la rampa timpánica abajo. Ambas contienen perilinfa. El conducto coclear también se conoce como rampa media. La pared ósea del conducto coclear está recubierta por una capa de periósteo. En este modelo preservado, se retira parte de la pared ósea, exponiendo el periósteo. Este es el periósteo. Estos puntos negros son los melanocitos, células pigmentarias cuya función en el oído interno es incierta. Se elimina parte del periósteo para observar el interior. Este es el conducto coclear. Aquí se localiza la membrana vestibular, moviéndose un poco al ser tocada con una sonda. Al eliminar parte de la membrana vestibular, comenzamos a visualizar la membrana basilar por debajo. Aquí se encuentra la membrana basilar en vista completa. Para una mejor comprensión, emplearemos de nuevo la imagen histológica. Aquí se localiza la membrana basilar. A lo largo de su longitud, se encuentra suspendida entre estas dos estructuras, la lámina espiral dentro y el ligamento espiral fuera. La lámina espiral, formada en parte por hueso, se proyecta desde el modiolo. El ligamento espiral constituye un engrosamiento del periósteo. La característica esencial de la membrana basilar es el órgano de Corti, apenas visible en una disección. Es este pequeño bulto. Aquí puede observarse la membrana basilar, que se mueve en respuesta a las vibraciones del sonido. Colgando por encima, aquí se muestra la membrana tectoria, que no se mueve. Nuestro sentido de la audición depende de dos conjuntos de células ciliadas del órgano de Corti. Esta triple hilera de células ciliadas externas, que amplifican activamente los movimientos de la membrana basilar,
y esta hilera única de células ciliadas internas, que traducen estos movimientos en impulsos nerviosos sensoriales. Retomando la vista anterior, esta es la lámina espiral y este es el borde del ligamento espiral. Aquí se encuentra la membrana basilar, y estas dos delgadas líneas indican las células ciliadas internas y externas. Aquí puede observarse casi toda la longitud de la membrana basilar. Se inicia en el suelo del vestíbulo y termina justo por debajo del vértice. Aquí por debajo de la membrana se encuentra la ventana coclear o redonda. Para observarla se elimina esta parte de la membrana basilar y de la lámina espiral. Aquí está la ventana coclear. Está cubierta por la membrana de la ventana coclear que mira medialmente dentro de la ventana coclear de receso de la cavidad timpánica. La flexibilidad de la membrana de la ventana coclear es lo que posibilita el movimiento del estribo, que inicia las vibraciones de sonido en la perilinfa. Para observar lo que sucede en el vértice de la cóclea, observemos desde atrás una muestra de hueso seco en el que se ha expuesto esta gran parte de la vuelta apical. El modelo se ha transiluminado. Aquí se muestra la vuelta apical, y esto forma parte de la segunda vuelta. Esta capa ósea es el tabique interescalar, que forma el suelo del conducto coclear. Se curva por debajo de la cúpula, torciéndose para terminar en un corto borde libre, que se une a la parte inferior de la cúpula hasta la punta del modiolo. Aquí se muestra la lámina espiral. Se envuelve hasta terminar como una media luna independiente, el gancho de la lámina espiral, que da soporte a la última parte de la membrana basilar. Se muestra ahora la misma área en una muestra fresca. Este es el final del conducto coclear. El gancho de la lámina espiral se encuentra aquí. Entre el curvado borde libre del gancho de la lámina espiral y el conducto coclear y el tabique interescalar, hay una abertura circular, la helicotrema, donde se continúan la rampa vestibular y la rampa timpánica. Aquí se localiza la región apical, en una muestra en la que casi todo el hueso ha sido eliminado. Aquí se encuentra la helicotrema, y aquí está el gancho de la lámina espiral con fibras nerviosas que emergen para inervar la parte más distal de la membrana basilar. La membrana basilar termina aquí, apenas un poco antes del extremo del conducto coclear que se localiza aquí. El modiolo se ensancha en una base amplia que mira medialmente en el extremo del conducto auditivo interno. El modiolo es el conducto óseo para las fibras nerviosas que discurren hacia y desde la membrana basilar. Las fibras nerviosas emergen a través de la base del modiolo dentro del conducto auditivo interno, formando el nervio coclear.